Hola, mi nombre es Adriana Jara y soy estudiante de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Este es un podcast en el que hablaremos sobre las teorías sociocultural de Lev Vygotsky. Pero primero vamos a comenzar hablando un poquito sobre quién fue este personaje. Pues bien, Vygotsky fue un psicólogo ruso que hizo importantes aportes a esta ciencia y entre las más destacadas está la zona de desarrollo próximo y el andamiaje con la mediación. Vamos a responder a 5 preguntas puntuales sobre estas teorías de Vygotsky. Número 1. Las diferencias humanas parten de los procesos de cambio y estabilidad. Explique en qué consisten. Pues bien, para explicar esta pregunta debemos ser conscientes de que todos los seres humanos partimos de las diferentes etapas que se dan a lo largo de nuestro ciclo vital. Por ejemplo, desde que nacemos tenemos que cursar por la infancia, la adolescencia, la adultez y senectud y la vejez. En cada una de estas etapas existen diferentes hitos que se deben cumplir a lo largo de nuestro ciclo evolutivo. Y las necesidades o los aprendizajes que vamos a desarrollar a lo largo de todo este camino van a ser diferentes y también van a ser de diferentes tipos. Por ejemplo, las de tipo físico, necesidades de aprendizajes e hitos de tipo emocional, de tipo mental, de tipo espiritual. Entonces, para ejemplificar, vamos a usar la de tipo físico. Por ejemplo, las necesidades de un niño de la infancia, por ejemplo, de 3 años, no van a ser las mismas necesidades que las de un adulto joven de 19 a 25 años, ni las de un adulto mayor que tiene 65 años. ¿Por qué? Porque el niño está en una etapa de crecimiento y de maduración de su sistema osteomioarticular. Por ejemplo, hablemos de las manos. Sabemos que un niño a esa edad aún no tiene consolidado todos los huesitos de sus manos y por ende podemos observar que existen varios tipos de agarre que van evolucionando a partir de su edad. Por ejemplo, cuando tiene 1 añito tiene este tipo de agarre. Cuando tiene 2 añitos, 3, por ejemplo, va cambiando y tiene este tipo de agarre. Luego va afinando más sus funciones porque va desarrollando más su sistema osteoarticular y va afinando hasta llegar a la etapa de la consolidación, donde ya agarra correctamente un lápiz, como es la forma que lo va a llevar durante el resto de su vida. Y va a estar muy estable y estabilizado, por ejemplo, desde la adolescencia hasta la adultez y casi hasta la vejez. Entonces, cuando tenga 18 o 19 años va a estar muy sólido este sistema osteomioarticular. Entonces, sus funciones físicas van a estar en todo su apogeo. A diferencia de una persona de 60 años, por ejemplo, donde ya debido al desgaste propio de la edad, sus funciones van en decadencia y por ende tiene muchas más necesidades a diferencia del adulto joven. Quizás llegar a tener las mismas necesidades que las de un niño, ¿sí? Pero bueno, esto se usó como para ejemplificar. Vamos con la siguiente pregunta. La número 2 nos dice así: señale cuáles son las influencias que intervienen en el desarrollo y ponga un ejemplo en cada una de ellas. Hablemos de las de tipo biológico. Por ejemplo, se refiere a los procesos orgánicos, es decir, todo lo que involucra el organismo de un individuo. Por ejemplo, si un niño tiene óptimas condiciones para su sistema, en su sistema nervioso central, sabemos que esta persona biológicamente cuenta con las capacidades óptimas para realizar sus funciones cognitivas, como por ejemplo la atención, la concentración, la memoria y desarrollar todos los aprendizajes, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo, la de tipo genético. Esto se refiere a toda la carga hereditaria genética que trae un individuo al nacer y que puede ser producto de la herencia del padre o la madre o de alguno de sus antecesores. Tenemos las de tipo ambientales, por ejemplo, que se deben a todas las influencias que el individuo ha percibido, ha aprendido, por ejemplo, en su contexto familiar, en su contexto escolar, en su contexto laboral, y lo influyen de alguna manera en su personalidad y en su carácter. La siguiente es la de tipo sociocultural. Estas se deben a la cultura y a las costumbres dentro de las cuales nos hemos criado y hemos crecido. Siguiente pregunta. Explique la zona de desarrollo próximo y el andamiaje aplicada a la inclusión educativa.
Por ejemplo, sabemos que cuando un individuo debe ser insertado o incluido educativamente, por decir, una persona que presente condiciones emocionales de alguna situación, porque haya sufrido algún tipo de abuso físico y presente situaciones emocionales en las que se necesite realizar una adaptación curricular, pues bien, sabemos que esta persona no cuenta no cuenta con situaciones o condiciones mentales para poder captar todo lo que es la dinámica propia del ciclo de la escuela, por decirlo así. Entonces, dadas las circunstancias de esta persona, se debe realizar una valoración con el fin de saber cuál es la situación real de aprendizaje que posee el niño o el estudiante en este momento y saber aproximadamente hacia dónde queremos llegar. Bien, es decir, cuál es la cantidad de aprendizaje que deseamos que tenga este alumno. Y en el centro tenemos la zona del andaviaje o la zona de desarrollo próximo. Y en esta área es donde nos vamos a concentrar porque esta va a ser la parte en la que el docente, tutor o el pedagogo o el psicopedagogo van a crear las estrategias que ayuden a solucionar la situación de aprendizaje en esta persona que está cursando por una situación emocional y por la que está incluido en la etapa de inclusión educativa. Lo mismo puede pasar con otro individuo en otra situación, por ejemplo, una discapacidad. Igualmente se deben valorar la situación real de aprendizaje, la situación hacia la que se desea llegar, es decir, qué aprendizaje deseamos que comprenda, y el andamiaje, que es en la zona de desarrollo próximo, donde el profesor o el compañero más capacitado o el que tiene más experiencia en esta área proporcionará los instrumentos necesarios para que esta persona pueda llegar a alcanzar su máximo potencial. Siguiente pregunta. La número 5 consiste en argumentar por qué hasta la actualidad la inclusión educativa aún no es considerada el reto más importante de la educación, ya que a algunos sectores les cuesta ponerla en práctica. Pues bien, en la actualidad el logro de la inclusión educativa se ha convertido en un largo camino con riquezas en la experiencia, pero complicado en su día a día, por la cantidad de barreras que se deben superar. Dentro de las más relevantes tenemos, por ejemplo, las barreras mentales, las cuales han repercutido notablemente en el desarrollo de la inclusión educativa. Una de las barreras más grandes, por ejemplo, es la situación de muchos docentes que se encuentran tradicionalmente bajo sus teorías de aprendizaje, en las que les cuesta mucho aprender e implementar nuevas estrategias de enseñanza hacia los alumnos y sus necesidades educativas especiales, por ejemplo. Otro tipo también de factores que influyen en la consolidación de una verdadera inclusión educativa es los factores económicos, porque por supuesto conocemos que para dar solución a todo el abanico de necesidades educativas especiales, pues se requiere de recursos para poder implementar infraestructura, contratación de docentes, contratación de personal especializado. Entonces, en realidad, todas estas situaciones han hecho que sea no difícil, pero que sea un poco más lenta la participación de la inclusión educativa, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro. De todas formas, esto no es más que un reto de los que la sociedad siempre ha afrontado y que de alguna manera se ha podido llevar a cabo siempre que se cuente con la predisposición y la motivación necesaria para lograrlo. Muchas gracias.